Bien, hoy vamos a hablar un poquito del tema del estado mínimo, de por qué el Estado no puede dedicarse a una gran cantidad de actividades comerciales, empresariales, eh, financieras. El Estado debe ser un Estado reducido a su mínima expresión y que realmente se ocupe de cosas que son de interés para los ciudadanos, como la seguridad, administrando adecuadamente los recursos obtenidos con los impuestos para garantizar la integridad, la vida y la propiedad privada de los ciudadanos, la educación sin ningún tipo de ideología, una educación enfocada en la tecnología, el desarrollo, la prosperidad, la creación de riqueza, la moralidad, los valores y los principios que permiten a una nación ser grande, y la salud, pero desde el punto de vista de una administración eficaz y eficiente de esos recursos, trabajando de la mano con la empresa privada para que se puedan prestar los mejores servicios de salud posibles. ¿Qué sucede cuando el Estado lo quiere hacer todo? Y un ejemplo muy claro fue el derrumbe del sistema soviético a finales de los años 80, cuando la Unión Soviética dejó de existir porque había sido un experimento fallido del sistema socialista, el sistema socialista enfocado hacia llegar al comunismo o lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado, que al final resultó ser simplemente un fiasco basado en una teoría que es imposible de aplicar debido a la naturaleza humana. Ahora vamos a hacer un comparativo muy sencillo tomando como ejemplo uno de los alimentos fundamentales del ser humano, el pan. En principio, pues vamos a hacer el comparativo entre la empresa privada y el Estado. Cómo se fabrica, se produce, se distribuye y se comercializa un pan o el pan desde la empresa privada, y cómo sería cuando el Estado asume las funciones del panadero, en este caso para, desde su infinita sabiduría, poder ofrecer este producto al pueblo, a los ciudadanos. La empresa privada pues siempre va a tener una característica muy interesante, y es que se va a enfocar en el beneficio tanto para la empresa como para el cliente, el consumidor o el usuario. Para lograr esto, ¿qué hace la empresa privada? Pues en principio estudia o ya conoce a su cliente, a su consumidor, a su usuario, sabe cuáles son sus necesidades, está clara la empresa privada en que debe hacer estudios constantes de mercado, que no se puede atener a una sola idea o a un solo propósito desde el punto de vista mercadotécnico, sino que su función es investigar de manera permanente lo que sucede a su alrededor. El mercado se puede ver modificado por múltiples factores internos y externos que afectan a la empresa. Por tanto, la empresa privada debe estudiar con detalle el mercado del pan. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Con qué características? ¿A qué precio lo va a comprar? Es por eso que adquiere la mejor materia prima, los mejores insumos, busca proveedores adecuados que cumplan y que no vendan a sobreprecio. La empresa privada siempre debe buscar la ganancia, por tanto no va a buscar sobreprecio porque tiene que competir en un mercado muy amplio, y esto implica que debe ajustar sus costos y sus gastos sin bajar, sin disminuir la calidad del producto para obtener un beneficio. Es por eso que además de producir pan, produce diferentes tipos de pan. Sabe que el cliente es subjetivo, que el cliente va a buscar variedad, que un día puede comer un pan de un tipo y al otro día puede desear otro. Un día desea pan francés, al otro día se enfoca en las croissants, otro día quiere pan dulce, otro día quiere un pan con un relleno diferente, con unas características distintas. Por eso es que hay tantas variedades de pan. Y eso es lo que hace el empresario privado. Saber que el cliente es subjetivo y ofrecerle la mayor cantidad posible de opciones para que haya, en este caso, variedad en el mercado y se pueda obtener ganancia ofreciendo distintos productos. Para hacer esto, debe evitar procesos que sean encarecedores o innecesarios, minimiza la burocracia, busca personas que realmente sean expertas en el tema. Un buen panadero, un buen administrador,
un buen mesero, gente que realmente se enfoque en ofrecer calidad, no solamente en la producción, sino también en el servicio y en la administración de los recursos. Para esto, por supuesto, se va a enfocar en un análisis muy detallado de la parte financiera, entendiendo que el precio debe cubrir los costos y los gastos, lo que se llama en este caso el punto de equilibrio, pero adicional a eso le va a agregar un porcentaje de ganancia a su producto. Esto no solamente implica que en el proceso productivo se genera un valor agregado, sino que además el empresario reconoce y está claro en que para que su empresa crezca requiere de recursos adicionales para reinvertirlos, para crecer como organización, para comprar nueva maquinaria, adquirir tecnología, para desarrollarse. Y por supuesto para obtener un beneficio, una ganancia que le permita a él seguir incentivándose para poder producir más y más. Ya lo decía Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Entonces es ahí donde analizamos el egoísmo de manera positiva. Ese egoísmo positivo que menciona Adam Smith es básicamente la búsqueda del beneficio propio, pero ofreciéndole beneficios a los demás, a los clientes, a los consumidores, a los usuarios. Una vez que el empresario ha hecho todo esto y lo ha hecho bien, de manera eficaz y eficiente, va a entregar sin demora el producto. El producto va a estar ahí donde el cliente lo requiere, donde el consumidor lo necesita, en el momento en que lo necesita. ¿Esto por qué? Porque existe una competencia muy amplia que si yo no aprovecho esas condiciones del mercado y soy poco eficaz, poco eficiente o no cumplo con los requerimientos y las expectativas de los clientes, pues no voy a tener oportunidad de crecer en ese mercado muy competitivo, en ese mercado que todos los días es cambiante. Es por eso que la empresa privada funciona, es por eso que la empresa privada ofrece productos y servicios de calidad. Pero cuando es el Estado el que decide hacer el pan, resulta que al final es probable que o no haya pan, o no haya en la cantidad suficiente, o sea de pésima calidad. ¿Por qué? Porque el Estado, a diferencia de la empresa privada, más que todo nos vamos hacia el tema de lo que es la ideología de la izquierda, que establece que el Estado es un ente que tiene la sabiduría para saber, para conocer, para establecer qué es lo que quiere la gente. Es decir, se abroga de manera bastante absurda, ¿sí?, esa potestad de creer que sabe lo que quiere la gente, pues es el que va a decidir qué pan va a vender, qué pan va a ofrecer en el mercado. Eso es simple y llanamente una soberbia que maneja muchas veces ese Estado grande, sobresaturado e inútil. Por supuesto que va a realizar estudios técnicos, pero no va a convocar al panadero, no va a convocar al mercadólogo, no va a convocar al empresario. Va a convocar a sus seguidores, a sus comilitones, a sus politiqueros, y va a incluir por ahí a sociólogos, filósofos, abogados, profesionales en ciencias políticas y probablemente en todas las áreas, incluso en las artes, artistas, grafiteros, personas que probablemente no saben ni siquiera cómo se mezcla la harina con el resto de los ingredientes para fabricar un pan, pero tienen algo que decir. Entonces vienen esas minorías, esas colectividades a opinar cómo debería ser el pan. Como dicen por ahí, comenzamos a buscar personas que no saben absolutamente nada para que den ideas respecto a algo que requiere de conocimientos técnicos muy claros. Luego, para dárselas de que es un gobierno transparente, comienza el proceso de licitación, que no es más que una fachada para que fraudulentamente se escoja a aquel que va a fabricar el pan, que por lo general va a terminar ofreciendo un pan muchísimo más costoso que el que podría ofrecer la empresa privada en medio de una competencia de libre mercado. ¿Por qué? Porque se van a inflar los gastos, los costos, van a haber sobreprecios. Muchas veces esas licitaciones las ganan los amigos, los comilitones, los familiares
de aquellos que forman parte del Estado o del líder, ¿sí? En este caso, cuando hay gobiernos personalistas, donde se rinde culto a la personalidad. Por supuesto, no va a haber opciones, no va a haber variedad, o probablemente es una variedad muy limitada y de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque como no hay una competencia, probablemente el Estado se toma el monopolio de la fabricación del pan. Entonces no vamos a tener productos de buena calidad. No vamos a cumplir con las expectativas de los consumidores, de los clientes. Solamente vamos a hacer aquello que el estudio técnico de aquellas cabezas pensantes, de aquellos filósofos, abogados, sociólogos, profesionales de las ciencias políticas, artistas, etcétera, que no saben ni siquiera cómo freír un huevo, pues ellos son los que van a decidir cuál es el pan y qué tipo de pan se va a fabricar. Hago un paréntesis. Ellos sí van a tener los mejores panes, los mejores panaderos y los productos más variados. Al pueblo, al ciudadano, pues le van a vender el pan que ellos decidieron que se debía fabricar. Cierro el paréntesis. Genera mucha burocracia. Eso quiere decir que para fabricar un pan hay que llenar una cantidad increíble de papeleo, de cumplir una serie de requisitos, de pasar de un funcionario a otro, y eso para generar, en este caso, empleos públicos, gasto público. Mucho de eso se va en pérdida de dinero. Por eso es que el Estado genera gasto. El Estado no va a generar nunca riqueza. El Estado es simplemente un ente que genera gasto. Esa burocracia implica lentitud y genera más encarecimiento del proceso productivo. No solamente ya se pierde dinero por allá en la licitación con los sobrecostos, sino que la burocracia también se va a chupar una gran cantidad de recursos económicos. Luego, por supuesto, se producen sobrecostos, muchos más. Los sobrecostos para comprar a los del legislativo, los sobrecostos para comprar los intereses comunicacionales de los medios que se van a encargar de alabar al Estado que está fabricando el pan, y mucho más dinero que se va escurriendo, se va perdiendo en las manos porosas de ese Estado ineficaz y por supuesto ineficiente. Y por último, cuando ya se fabrica el pan, si es que algún día se fabrica el pan, va a ser de muy baja calidad. Y por supuesto el Estado se va a regodear, van a hacer campañas de comunicación. Ya salió el pan, aquí está el pan del Estado. Se va a atribuir esa bondad, esa gran, maravilla que es el Estado que fabrica el pan y se lo da al pueblo. Muchas veces lo va a vender a un precio muy bajo, subsidiado, a pérdida, después de tantos sobrecostos y gastos que se han generado, o simplemente lo regala. Por supuesto, nadie nos va a garantizar que sea un buen pan. Probablemente al día siguiente ya está mohoso, probablemente está duro, probablemente es de pésima calidad y es posible que ni siquiera hayan utilizado los mejores ingredientes posibles. Pero resulta que la gente, el pueblo, alaba al líder, alaba al Estado porque le proporciona el pan. Así haya tenido que esperar meses para que el pan llegara a su mesa. Es ahí donde nos damos cuenta de la incapacidad e ineficiencia del Estado. El Estado es un monstruo sobredimensionado. El Estado es un monstruo que lo que hace es consumir recursos, que gasta, que no ofrece productos de calidad, que no ofrece servicios de calidad. El Estado no es más que un ente ineficiente, porque lo que sucede en nuestros países latinoamericanos es que hemos dejado que ese monstruo crezca demasiado, que se vuelva un voraz consumidor de recursos, mientras que los ciudadanos lo que hacemos es mantener a ese Estado incapaz, ineficiente y poco eficaz. Y por supuesto al final somos nosotros los que terminamos pagando el pato. Es por eso que debemos buscar un Estado mínimo. Y los dejo con esta frase del general Jorge Luis Borges. Abro comillas, desearía un Estado mínimo. He vivido en Suiza 5 años y allí nadie sabe cómo se llama el presidente.
yo propondría que los políticos no fueran personajes públicos, cierro comillas. Por supuesto, en nuestros países latinoamericanos, los presidentes, los que manejan el Estado, se vuelven personajes casi que farandulescos. Son muy populares, pero poco eficaces, poco eficientes. Son muy corruptos y terminan destruyendo, en este caso, las posibilidades de que nuestras naciones se desarrollen. Por eso debe haber un Estado mínimo, controlado por los ciudadanos y donde los funcionarios públicos realmente sean eso, personas destinadas a servirle al ciudadano de manera eficaz, de manera eficiente y solo en aquello para lo que el Estado lo requiere: seguridad, educación sin ideología y salud, de la mano con la empresa privada que sí sabe muy bien lo que debe hacer. Muchas gracias.